Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Este es un nuevo video en donde nos sumergiremos en el libro que es el fundamento de una de las religiones más populares en todo el mundo, si no es la que más, el cristianismo. Y digo que es la más popular, pues tiene, según cálculos, más de 2,000 millones de adeptos alrededor de la tierra. El cristianismo se centra en la figura de Jesucristo, de ahí su nombre. Aunque la mayoría de lo que los eruditos saben sobre Jesús hoy en día proviene únicamente de la Biblia, el libro sagrado de la religión cristiana. Como ya hemos visto en otros videos de esta serie sobre la Biblia, no existe ningún otro documento externo, es decir, que no sea bíblico, que avale la existencia de Jesús. Pero también hay muchas cosas en este libro supuestamente inspirado por Dios que los cristianos ni siquiera conocen, cosas que son un tabú aún para aquellas personas que siguen esta religión y como sabemos pues que los mismos religiosos ni la leen o deciden brincarse, por así decirlo, aquellos pasajes que los incomodan o que van en contra de sus más enraizadas creencias. Es por esto que he decidido hacer este nuevo video. Pero antes los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Les recuerdo integrarse a nuestro grupo de Facebook. En la descripción les dejo la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Que la Biblia autorice la esclavitud y la reglamente es sin duda una de las cuestiones más oscuras de este libro y por supuesto pues debe estar en esta lista. En este libro, supuestamente inspirado por un amoroso y benevolente Dios, se dice claramente que los esclavos deben estar sujetos a sus amos, tanto a los amables como a los crueles. Este es sin duda uno de los pasajes más controvertidos. En la edición de la Biblia conocida como Douay Rheims, se ha traducido de esta manera un pasaje que específicamente trata sobre la esclavitud. Dice así: Siervos, estén sujetos a sus amos con todo temor, no solo a los buenos y gentiles, sino también a los pervertidos. ¿Cómo ven al amoroso Dios? Aunque este pasaje en otras versiones se traduce un poco diferente, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, usa la palabra criados en lugar de esclavos y llama insoportables a los pervertidos. Esto creo yo pues para hacerlo más light y menos cruel, ¿verdad? Así que no es cierto que la Biblia no ha sido maquillada. Lo siguen haciendo con descaro y con la oscura finalidad de que estos salvajes pasajes pasen como enseñanza divina. Muchos estudiosos y expertos bíblicos aseguran que este es un mandamiento que justifica la propiedad de esclavos. Algunos incluso van tan lejos como para decir que el pasaje apoya bíblicamente la esclavitud sexual. Otros, sin embargo, usan la clásica excusa de que fue mal traducido en algunas versiones de las Escrituras. De cualquier manera, este pasaje parece abogar por la docilidad frente al liderazgo severo en lugar de la resistencia, y eso lo convierte en un mandamiento bastante oscuro, ¿no creen? En el libro del Éxodo se permite usar la fuerza bruta, romperle el hocico a los esclavos. En realidad en el libro del Éxodo hay mucho material sobre la propiedad de esclavos, pero este pasaje en particular es bastante perturbador. Por si tienen curiosidad de leerlo, échenle un ojo. Está en el Éxodo capítulo 27, versículos 20 al 27, y dice así: Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. De acuerdo con esta regla, un propietario de esclavos que golpea a muerte a su esclavo será declarado culpable del crimen. Pero si el esclavo puede permanecer vivo por 1 o 2 días después de la golpiza, entonces no habrá castigo para el dueño del esclavo porque según la Biblia, el esclavo es técnicamente de su propiedad. Muchos religiosos justifican esta salvajada y ponen como justificación decir que eran otras épocas, sin saber que diciendo esta estupidez dejan muy mal parado a su omnisciente Dios. La primera pregunta que les hago entonces a los religiosos que me salen con esto es: ¿serías mi esclavo bajo las condiciones bíblicas? El hecho que ese amoroso, bondadoso y tierno Dios autorice y reglamente que una persona tenga otra como propiedad es una de las aberraciones más espantosas de la Biblia, uno de sus pasajes más oscuros y, como ya dije, perturbadores. Debido a esto y usándolo como justificación, se han cometido horrores en la historia de la humanidad. El ejemplo más claro es el de los esclavos en Estados Unidos. Los dueños de las fincas basaban la propiedad de otros seres humanos en este pasaje bíblico, y vaya que se aprovecharon de esto. Una época de salvaje violencia, desprecio a la dignidad humana. Los crímenes más atroces se han cometido y se siguen cometiendo al amparo de este libro. Y sabiendo esto, ¿duermen bien, queridos religiosos?
Todos sabemos cómo la mujer es despreciada, vejada, violentada y hasta comparada con un animal de granja o un mueble dentro de la Biblia. Un ejemplo que me llama mucho la atención es que la Biblia no les confiere a las mujeres ninguna autoridad o ventaja. Al contrario. Miren, esto es uno de los segmentos más violentos de cuantos pueden encontrarse en este librito. Las mujeres que no llegan vírgenes el día de su boda deben ser apedreadas hasta la muerte. Esta estupidez proviene del Deuteronomio y es particularmente inquietante ya que implica una sentencia de muerte para las mujeres que supuestamente han perdido su virginidad antes de la boda. Lo dice claramente el Deuteronomio en su capítulo 22, versículos 20 y 21 y dice así. Mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Aparentemente, según la Biblia, andar poniéndole el cuerno al novio en casa de tu padre es algo bastante importante. Pero qué necesidad y qué terquedad de este Dios amoroso con su creación de andarse metiendo en la actividad sexual de las personas, ¿no? Pues no les va muy bien a las mujeres en esta religión, ¿verdad? Y hay que decirlo, ¿verdad? En casi todas. Miren esta tierna muestra del gran amor de Dios. Si una mujer es violada y no grita, será apedreada. Sí, amigos, oyeron bien. Así lo dice la Biblia. Esta autorización al crimen también viene en el Deuteronomio, en su capítulo 22, versículos 23 y 24. ¿No me creen? Miren, dice así. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto es un poco más complicado, miren, pero básicamente dice que si una virgen está casada, que ya de por sí pues, está raro, ¿verdad? Que esté casada y sea virgen, ¿no? Pero alguien la encuentra en la ciudad y tiene relaciones sexuales con ella, o sea, se la echa al plato con lujo de violencia, y ella no grita, entonces él y ella serán llevados fuera de la ciudad para ser puestos como juego de feria y ser apedreados y muertos porque pues, los cacharon en el amoroso intercambio de fluidos físicos. Se podrá decir que esto suena más bien como una situación de engaño que una situación de violación. Pero, ¿por qué entonces dice específicamente que ella no grite? ¿Y qué pasa en el caso de que el violador le tape la boca a la mujer y no pueda gritar para avisar? ¿Y qué tal que los amantes se ponen de acuerdo para que ella grite cuando ya estén en el clásico cigarrito? Miren, todo esto me suena más bien a otra de las muchas incongruencias y barbaridades que contiene ese libro. Esto se pone cada vez peor. Y no me imagino a los religiosos, a esos que ni siquiera hojean su libro sagrado, leer estas cosas y no querer salirse de esta absurda religión cristiana. Para que vean hasta dónde llega la violencia contra la mujer, les presento este simpático pasaje bíblico donde básicamente se dice que si obligas a una mujer virgen no casada a tener relaciones sexuales, consumado el violento acto, no solo no castigarán al infractor, sino que éste podrá comprar a dicha mujer. Este, amigos, es otro extraño y muy oscuro pasaje del Deuteronomio en su capítulo 22, versículos 28 y 29, y se puede leer esto. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella, y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella le dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos los días. No sé ustedes, amigos, pero esto podría ser descrito como un vil comercio de mujeres, porque la parte de tomarla pues realmente lo hace sonar como bastante forzada, ¿no creen? En cualquier caso, no parece que la mujer tenga mucha elección en el asunto. Además, si la compra, pues será de él para siempre. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué es peor que ser forzado a tener relaciones sexuales? Bueno, tal vez es el hecho de estar obligado por ley a casarse con la persona que te violó. Es por eso que hoy en día, apoyados en este pasaje bíblico, muchas organizaciones netamente religiosas obligan a la mujer que haya sido violada y que además tenga un embarazo fruto de esa violación a tener al hijo forzosamente y no permitir el aborto. En muchas sociedades se obliga a la mujer a casarse con su violador, basados precisamente en este absurdo pasaje bíblico. Esto francamente raya en lo absurdo, en lo cómico y en lo asombroso. Debo de admitir que cuando leí esto en la Biblia, tuve sentimientos encontrados. Por un lado me hizo reír, pero por otra parte me dolió. Según la Biblia, el hombre no puede entrar a la iglesia del Señor si le han quitado los testículos o el pene. De veras, así dice la Biblia. Los textos cristianos tienen unos estándares bastante extraños y rigurosos para quienes son bienvenidos a la iglesia, y para los hombres parece que tener los genitales donde se deben de tener es un requisito más que una necesidad. Digo,
si deseabas participar en algún servicio religioso. ¿No me creen? Bueno, pues esto también está en ese compendio de estupideces que es el Deuteronomio. Exactamente en su capítulo 23, en su versículo 1, que dice así. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Esto parece muy simple. No puedes entrar si te falta tu amiguito de la entrepierna o alguno de sus acompañantes. Pero abre todo un mundo de preguntas. La primera que me viene a la cabeza es esta. ¿Cómo sabían quiénes tenían sus genitales y a quiénes les faltaba algo allá abajo? ¿Cómo sabían quiénes lo tenían pero el compañero venía magullado? ¿Habría alguien en la puerta de la iglesia comprobando que todos entraran con sus cosas en orden? ¿Les testereaban discretamente o tenías que mostrar tu boleto de entrada? Esto es muy sencillo y va más o menos así. Si cometes adulterio, serás ejecutado. Esta ternura de pasaje bíblico viene en el Levítico y básicamente dice que si un tipo va y se echa al plato a la mujer de otro individuo, el hombre y la mujer serán condenados a muerte. El pasaje exacto que pueden encontrar en el Levítico, capítulo 20, versículo 10, dice así. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente serán muertos. Parece fácil, ¿verdad? Le das un llegue a la comadre y si te cachan, pues te mandan al otro barrio. Pero la situación se complica cuando entra en escena un pasaje del Evangelio de Marcos que realmente preocupa, pues deja mucho a la imaginación. Lo puedes encontrar en su capítulo 7, versículos 17 al 23. Ahí se puede leer esto. No hace falta tocar a alguien para que el pecado sexual se realice. Esto es porque los malos deseos e intenciones no tienen origen en la acción, sino en el corazón. No solo la infidelidad implica tener relaciones sexuales con alguien que no es nuestro cónyuge. La lujuria también es considerada una forma de infidelidad, ya que implica tener pensamientos impuros y deseos sexuales hacia alguien que no es tu cónyuge. En Mateo 5:28 Jesús dice: Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto significa que la infidelidad no solo se trata de acciones, sino también de intenciones y pensamientos. Lo primero que se me podría ocurrir para rebatir este asunto es este. Si mi padre no hubiera visto con lujuria a mi madre y viceversa, la verdad dudo mucho que yo estuviera en este mundo. Y otro asunto que podría decir es esto. Todos podemos tener pensamientos lujuriosos, incluso con mujeres a las que no conocemos o de plano están casadas. Son esos pensamientos que todos tenemos, pero que no llevamos a cabo. El ejemplo más claro sería que muchos hemos tenido pensamientos de asaltar un banco o incluso matar a alguien. Eso no lo castiga la ley, pues no hay forma de evidenciarlos. Una cosa es pensar y otra cosa es llevarlo a cabo. Esta, amigos, pues también me sacó una buena carcajada y es que es muy curiosa. El concepto básico es que si alguien intenta alejarte de Dios, debe ser condenado a muerte. Esto podría ser muy largo de explicar, pero lo importante en este video es su lado oscuro. Viene, adivinaron, en el divertidísimo y siempre cómico libro del Deuteronomio, exactamente en su capítulo 13, versículos 6 al 10, que dice esto. Si te incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tus padres conocieron de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás, y después de la mano de todo el pueblo. Parecería al leer este tierno segmento bíblico que el libro promueve el fanatismo más profundo a la convivencia menos violenta. Miren qué pasaje tan cruel, ¿eh? Al tipo que trata de convencerte de que no adores a tu amigo imaginario, primero lo matas tú y después los demás le avientan cosas como piedras pues para asegurarse de que está muerto. Y qué curioso, ¿eh? Esto lo tenían escrito precisamente aquellos que le dijeron a la gente que su Dios no servía y que deberían de adorar al de ellos. A esto le llamo ironías de la Biblia. Pues sí, amigos, el tierno y amoroso Dios judeocristiano, protector de su adorada creación, aquel que los cuida y protege, se nos presenta no como eso, sino como un verdadero genocida, exactamente en un pasaje que involucra a uno de sus cómplices, el profeta Samuel, que en su capítulo 15, versículos 2 y 3 dice así. Pues irás con Malec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En esta chulada de pasaje, el Dios de los israelitas pronuncia un juicio sobre sus enemigos, los animales, y que también mate a hombres, mujeres y niños. Y este Dios, Padre de Jesús, aunque se dice así, pero son lo mismo, no tuvo reparos en ordenar la muerte de millones, desde el diluvio universal hasta masacres más selectivas, incluso civilizaciones enteras.
Un Dios que primero existiera y luego amara a su creación, en lugar de masacrarla, ¿no la protegería? Una de las partes más absurdas de este libro, y que me ataca de la risa, es en las que Dios decide que Israel es su pueblo elegido. Y en lugar de colocarlo en un sitio, pues digamos, más cómodo y con recursos naturales inagotables, los pone en medio de uno de los desiertos más infames del planeta. Pero bueno, como dirá su fanaticada, los caminos de Dios son misteriosos. Este es el último, pero al mismo tiempo, uno de los que han causado más polémica entre religiosos y no creyentes: el inhumano trato de este Dios creador hacia los homosexuales. Estos serán ejecutados sin misericordia o piedad por ese Dios que los creó. ¿Incongruencia? ¿Ganas de fastidiar? ¿Demostración de que Dios no es perfecto? El Levítico es contundente. En su capítulo 20, versículos 13, dice claramente: Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Existe algún atarantado religioso que quiera venir a decirme que esto hay que interpretarlo o que está mal traducido? Este versículo está diciendo, sin ninguna duda posible, que si dos hombres tienen relaciones sexuales, como lo hacen un hombre y una mujer, entonces serán ejecutados porque han cometido una abominación. Este verso es un poco extraño porque omite cualquier referencia a la homosexualidad femenina, aunque algunos dicen que esto es solo un testimonio de los ideales patriarcales y homofóbicos de la sociedad de los que provienen estas leyes. Pero en cualquier caso, se incluye definitivamente entre las partes más oscuras de la Biblia. Estas partes de las que no se habla muy a menudo, incluso por los propios cristianos. Con este pequeño muestrario, o esta explicación de las partes más oscuras de la Biblia, he querido sustentar el hecho de que no fue escrita por inspiración divina y que corresponde únicamente al deseo humano de poder manipular a la gente y atraerla a su propia religión. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.